Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web, entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Esta tarde vamos a por el tercer programa extraordinario, especial elecciones municipales. Y bueno, pues hoy vamos a tener a dos personas que tienen una extensa trayectoria en el movimiento asociativo de la ciudad. Y bueno, vamos a hablar de algo que nos parece especialmente importante, de lo que además Córdoba ha sacado pecho en su larga trayectoria desde la constitución de los ayuntamientos democráticos, y así ha ido pues enseñándolo y dando muestra de ello tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Estamos hablando de la participación ciudadana. Titulábamos de alguna manera que veníamos de luchas lejanas, ¿no? Cuando anunciábamos que íbamos a hablar del movimiento ciudadano en la reivindicación de la ciudad. Córdoba llega a finales de los años 70 y con los ayuntamientos democráticos encontramos a ciudades que están por construirse, entre comillas, ¿no? Por articularse tanto en el ámbito de crecimiento urbanístico como en la configuración de una sociedad que venía de un momento de dictadura, ¿no? Entonces, pues esas libertades no existían, ¿no? Bueno, pues voy a presentaros a dos personas que ya os dije en el comienzo, que es Blanca Toscano. Blanca Toscano es una mujer que desde muy joven está ligada al movimiento ciudadano de Córdoba. Fue la primera mujer presidenta de un consejo de distrito, del Consejo de Distrito Levante. Y bueno, pues yo digo que, y lo digo además con profundo cariño, ¿no? Estas dos personas, y como a ellas otras tantas más, son drogadictos de la participación, ¿no? Porque se entiende regular, ¿no? El que con tan pocas gratificaciones se tenga la capacidad de seguir manteniendo el tipo después de tantísimos años. Blanca, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Sí, ¿no? Sí. Blanca le ha costado un poquillo de trabajo venir hoy, y yo te lo quiero agradecer enormemente, ¿no? Porque me parece que el papel que las mujeres habéis jugado en la articulación del movimiento asociativo de esta ciudad, sin vuestra voz no tendría la misma credibilidad. Creo que puede que va a ejercer un papel esta tarde desde mi punto de vista importante, ¿no? Hombre, yo te lo agradezco que lo digas, porque yo no creo que hayan jugado un papel, han jugado el papel. Bueno, ya. Sí, es que mientras vosotros estabais reunidos, las mujeres estaban actuando. Es decir, detectaban los charcos, los colegios, la falta de todo. Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso es una historia que no vamos a volver a repetir, que somos las que tenemos en nuestras manos el peso de la sociedad, digo, de que funcione una sociedad o no, y de que somos cuidadoras, porque nos ha tocado ser cuidadoras, y porque además estamos, yo creo, en la mayoría de los casos, encantadas de ser cuidadoras, puesto que esto es una cuestión, diríamos, sensible, afectiva, y eso no vamos. Pero es cierto, cuando había que reivindicar cualquier cosa, se reivindicaba en la reunión fuera de hora de los hombres, pero luego en la calle la reivindicaban siempre las mujeres, y además reivindicaban lo que las mujeres le estaban diciendo que fallaba. Es fácil no entender lo de la ciudad de los 15 minutos, donde tienes que tener la panadería, el colegio, el centro de salud. Y es evidente, ¿no? Pues me alegro mucho que lo hayas dicho. Bueno, pues por eso es importante que ya no que lo diga yo, sino que lo constates tú, ¿no? Que lo pongas en valor, ¿no? Hay una cosa que yo tenía una estructura un poco mental del desarrollo de esta tarde, pero
Sin embargo, había una cuestión que me martilleaba y que además me viene martilleando desde hace mucho tiempo, ¿no? El lenguaje es muy importante. Y de cómo se expresen las cosas, creo que al final terminamos inoculando a la gente conceptos que de forma interesada. Me explico. Y voy directo al trapo. ¿Es lo mismo participar que asistir? No. No lo es, ¿no? ¿Ves? Para nada. Bueno, pues... Bueno, yo creo que asistir es lo primero y participar lo segundo, pero bueno. Ya, sí, pero como decía, el vocabulario es una forma muy sibilina de inducir claro, conceptos, pero ¿no? estoy de acuerdo, una cosa es pasiva y otra es activa. Cuando voy al Gran Teatro, asisto al Gran Teatro, pero no participo en el Gran Teatro, ¿no? Claro. Es una cuestión básica, ¿no? Participar tiene un hecho activo de construcción colectiva y compartida, y la asistencia simplemente es ir de forma más o menos pasiva, aunque está un poco activo algunas veces, pero a recibir algo que te dan, ¿no? Sin embargo, hay que ver la de millones de veces que nos han vendido. 50.000 personas han participado de los programas de no sé cuánto. Bueno, concepto. ¿Qué? Sí, bueno. Es un término, es uno de los conceptos de las acepciones del verbo participar, pero no la que nosotros nos referimos, lógicamente, ¿no? ¿Y a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de participación ciudadana? Venga, a la limón. Juan, empieza tú, empiezo yo. Empieza tú. Bueno, pues mira, yo participar como su propio nombre indica, intervenir en las cuestiones públicas y en las cuestiones que nos afectan a todos. Y esto es, fundamentalmente, me estoy refiriendo a la participación ciudadana y vecinal, porque yo he dicho antes que, bueno, sí, formo parte de la participación ciudadana, pero fundamentalmente soy vecina, ¿no? Eso es. Incluso como presidenta del Consejo de Distrito era porque era presidenta de una asociación vecinal. O sea que siempre me ha llamado más el tema de... Me siento más vecina que ciudadana. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es lo básico. Desde ahí parte todo. Es decir, de lo que te rodea, de lo más cercano, de lo más... Y desde ahí vas concienciándote por otro tipo de temas más globales, más generales. Pero yo creo que, no sé, esto no tiene discusión, ¿no? Perdón. Es una cosa sencilla, tú lo sabes. He presentado a Blanca, sí. Y he omitido la presentación de Juan Andrés involuntariamente, aunque me pueda... Como si ha sido... Lo conocemos todos. Como si ha sido a la casa. Bueno, efectivamente. ¿No? Como, y además no conoce todo el mundo. Bueno, pero por si las moscas, hombre, que no quede en que no he sido... ¿Quién es ese que habla en el fondo? Esa voz, la voz. Juan Andrés de Gracia, que ya nos acompañó en el primero de los programas especiales de elecciones, que es el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, entre otras cosas, ¿no? Vecinos, etcétera, ¿no? Bueno, maestros jubilados, sí, lo de los jubilados vamos a dejarlo ahí porque demasiado, en fin, bueno, ya está. Sí, está en su época jubilar, ¿no? Bueno, pues y en esa construcción de la ciudad de la que hemos hecho mención, a partir de los años 80, la ciudad empieza a organizarse en distintos estratos, ¿no? Y llegan la Constitución, el referendo del primer reglamento de participación ciudadana. ¿Por qué fue útil ese reglamento de participación ciudadana? ¿Qué significó la llegada de un documento que además no tenía tampoco demasiados contenidos y sin embargo contenido me refiero que no era un tocho de 200 páginas, ¿no? Y sin embargo sí que tuvo una influencia importante, ¿no, Juan? En lo que yo vivía entonces era dentro del movimiento juvenil en aquel tiempo prácticamente, ¿no? Lo que conozco del asunto, en lo que viví desde el punto de vista experimental, es que una ciudad que tenía que crearse para la democracia tenía un primer reto importante que era el gobierno municipal, pero al mismo tiempo había toda una ciudadanía, todo un vecindario amplio que quería también construir la ciudad conjuntamente, ¿no? Y ahí surge la necesidad de generar unas normas, una forma, unos métodos de participación que luego han ido cambiando, porque
Como he comentado antes con Blanca y comparto con ella en sentido, esto no es tanto de papeles, sino los papeles un poco reflejan un poco ideas momentáneas, es más de acciones, es más de actitudes y es más de compromiso, ¿no? Entonces, después esos papeles han tenido que ir cambiando, ¿no? Pero evidentemente hay un momento en el que el gobierno municipal quiere cambiar la ciudad, el ayuntamiento quiere cambiar la ciudad, hay que crear una ciudad democrática nueva que no existía totalmente, y al mismo tiempo la ciudadanía quiere incorporarse también a ese modelo democrático. Hay que recordar en aquellos tiempos las fiestas democráticas en general que podía haber, ¿no? Y ahí estaban por las asociaciones vecinales en aquel tiempo. Pero que dentro de las asociaciones vecinales había determinados colectivos, entonces los llamábamos más o menos vocalías o similares, de todo tipo, de mujeres, de deportes, etcétera, que posteriormente fueron originando las asociaciones de mujeres, las asociaciones deportivas, las asociaciones de todo tipo, que han ido enriqueciendo el panorama del movimiento asociativo y del movimiento participativo, lógicamente, ¿no? Sí, yo creo que lo ha explicado perfectamente Juan Antonio. Y además, dices tú, el primer reglamento de participación ciudadana, que es 4 hojas, yo sigo pensando que es mejor que los reglamentos tengan 4 hojas. Otros 2 más, ¿no? Eso es, los 4, pero que se cumplan. Es decir, eso ya, pues efectivamente, la dicha depende de la voluntad de los que tienen la posibilidad de que se cumpla. Y del empuje de los que quieren que se cumpla también, por otro lado. Y de la sintonía entre ambos, que también tiene mucho que ver y es muy importante. Parece como si el movimiento vecinal o ciudadano tenga que ser una lucha frente a los poderes, y no es una lucha, es lo que aporta, es colaborar, es la visión más cercana y más, yo no sé qué, de lo que está pasando. Bueno, o sea, para eso tiene que haber cierta, no digo conciliación, cultura democrática. Sino, bueno, cultura democrática, por supuesto, de fondo, pero cierta asertividad a la hora de, bueno, cierta empatía, ¿no? Al menos de querer entender que tú y yo no somos una competencia, sino que somos una complementariedad, ¿no? Efectivamente. Y eso a muchos les cuesta más trabajo que a eso les cuesta, nos cuesta, ¿no? En general, sí, ¿no? En principio, el que se presenta a unas elecciones y gana esas elecciones y al fin y al cabo gobierna, considera que tiene ese plus evidentemente legítimo que le da la urna, y nadie lo duda. Pero las urnas son cada 4 años. Durante esos 4 años, la acción de construir la ciudad, pensar que lo puede hacer solamente ese grupo que está en ese ayuntamiento, por mucho que haya ganado, con los funcionarios demás, restringir muchísimo la capacidad de toda la ciudad. Posiblemente estamos en los últimos tiempos, en una época donde la ciudadanía parece que no tiene tanta ganas de exigir esa participación, ¿no? Pues a lo mejor son épocas, ¿no? Y prefiere asistir más que participar, ¿no? Pero en aquellos tiempos había ganas de participar, había necesidad de proponer y había necesidad de decir cómo se quería que fuera la ciudad, cómo se quería que fueran los barrios, cómo se quería que fueran los parques, cómo se quería que fueran las escuelas, teniendo en cuenta que entonces faltaba casi de todo en casi todos los barrios, había que inventarlos enteros, ¿no? Ahora tenemos barrios como el de Levante que lideró Blanca en aquellos tiempos, donde pasas por el antiguo Cuarta de Lepanto, que lamentablemente todavía no está totalmente rehabilitado todo lo que se pensó en aquellos tiempos. Va a tener que volver Blanca por allí. Es posible, ¿no? Es posible al ritmo que vamos, ¿no? Con el Sargento Muñoz. Madre mía. Quiero decir, pero en aquel momento no se analiza que tuvieron que pensar los vecinos y vecinas de aquel tiempo, esto es nuestro futuro. Si no usamos este espacio, que es el cuartel, para meter aquí la piscina, para meter aquí el centro cívico, para meter aquí el jardín, eso se tuvo que pensar, eso se tuvo que idear, y hubo que luchar hasta derribar los muros, ¿no? Ese trabajo, si esperamos que no lo hagan, pues no se habría hecho, como la cárcel de Fátima antigua, o como tantísimos espacios de una ciudad que venía de otro momento y que hubo que crear nuevas. Porque luego ya se hizo un urbanismo democrático más fácil, por suerte con el gobierno que hubo, y ha habido unas ciudades más amables, ¿no? Los barrios nuevos, el barrio de Poniente, o el barrio nuevo, la última parte del barrio de Fátima, no la primera, etcétera, son barrios más modernos, preparados, con suelos, con espacios, más, pero aquello, tenés que construir una ciudad que venía de un modelo desarrollista y de época franquista, y tenés que hacer una ciudad de convivencia, distinta, con espacios distintas, y hacerla nueva, entre todos. Nueva. Pero lo importante era que no las podían haber hecho, como se hizo en Brasil, la ciudad de Brasilia, ¿no? No, aquí es que se hizo con la gente o a partir de la gente. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, es muy importante, pero yo quisiera decir una cosa. No estamos diciendo la gente participa menos ahora,
No lo sé. Digo que sí, parece que hay menos sí. ganas de pedir. No, pero a veces incluso nos culpabilizamos, ¿no? La propia gente que estamos de siempre participando y demás, que estamos haciendo mal que no participan, pero es que yo creo que se olvida también una cosa, que no somos todos igual de responsables. Los poderes públicos en la Constitución están obligados a propiciar la participación, a desarrollarla, a fortalecerla, porque esto es una esencia de la democracia y se le olvida. Claro, la Constitución no se cumple en casi nada, eso ya lo sabemos. Es muy larga, pero luego todo el mundo tiene derecho a la vivienda, pues esto es una de las cosas que también habría que argumentar. Si a la gente lo que se le acostumbra a que sea individualista, consumista y una serie de cosas maístas y no otras, y no que se asocien, no que convivan, no que tengan ideas en común, no que se ayuden unos a otros, no que formen colectivos y grupos, pues entonces la responsabilidad la tienen más algunos que otros, ¿eh? Mira, fíjate que hay el otro día, repasando el ámbito conceptual de la participación, me sale que la Constitución española, en el artículo, creo que es el artículo 23, que es el capítulo de derechos y deberes de la ciudadanía, cuando habla de la participación, habla del derecho al sufragio, o sea, el derecho de ser electo, y ahí se queda, y en base a eso hay un nuevo movimiento, ¿no? Un mantra que está pululando en el ambiente, que cuestiona el hecho de eso que tú decías, ¿no? Los partidos políticos, que sí están perfectamente reglamentados en la Constitución, son los garantes de que se cumpla ese precepto de participar, y todo lo demás es prescindible. Pero Enrique, eso en este caso sería una partitocracia, no una democracia. No, que no digo yo que no lo digo yo. No, que quiero decir. Que sabéis que existe, que es cierto, ¿no? Que existe, es cierto. Que hay el rum. Que sí, que es cierto. Que deslegitima. Por eso yo decía que la cultura democrática es muy importante. Sí. Es que hay países que llevan en democracia muchísimos años, y siempre hablamos de los países nórdicos, pero es que es cierto. Es que es una cosa que se promueve. Continuamente se promueve la participación, porque además yo creo que es muy importante para la gente que tiene el poder político, como ha dicho Juan Andrés, es muchísimo más fácil gobernar cualquier cosa teniendo el consenso de los ciudadanos y la complicidad, porque es que es muchísimo más fácil para cualquiera, ¿eh? Y eso ¿por qué entiendo yo que eso es más fácil? Porque creo que tengo una visión de la democracia mucho más amplia que el simple tema electoral, ¿no? Como diría que siempre defendió en su tiempo. Es importante el tema electoral y mucho, nuestro amigo conocido Francisco Nieto. Es curioso que no sabemos qué pasó en aquel momento en el Parlamento español, cuando estaba una mayoría progresista teóricamente, y la Constitución salió con unos votos donde no se menciona al movimiento vecinal para nada, que era el que había contribuido a aquella lucha. No porque personas de distintos tipos, sino porque, por ejemplo, en aquel tiempo no existía prácticamente movimiento ecologista, por ejemplo, ¿no? Que es una creación posterior, por suerte, ¿no? Y sin embargo se mencionan las asociaciones de consumidores. Claro. O sea, ya en el 78, en la Constitución, y con una mayoría progresista, el movimiento vecinal, las asociaciones vecinales no aparecen, y sí aparece el fomentar las asociaciones de consumidores. Ahí ya había un importante objetivo de que íbamos a ser consumidores de algo, o sea, no asistentes a algo, no participantes de algo, ¿no? Claro. Pero es que la ley de base del régimen local, que crea el ayuntamiento, posteriormente da derechos a los vecinos individualmente, pero no da derechos tampoco a las asociaciones vecinales, tampoco las recoge como tales. Recoge el derecho de los vecinos a participar en los asuntos públicos, por ejemplo, en los plenos, para intervenir y demás. Pero eso a vecinos individuales. Sí, tampoco defiende la participación, ¿no?, colectiva, que eso es muy importante. O sea, la participación, el que la participación sea a través sobre todo de colectivos, no se ha propiciado suficiente y se sigue sin propiciar suficiente, ¿no? Hombre, es más, Juan Andrés, en un momento dado, cuando tú estás hablando de esto, es que las asociaciones de vecinos, para ser de utilidad pública, se tienen que hacer de usuarios y consumidores, que fue tremendo. Tuvimos que hacer de usuarios y tenerlo en todos nuestros estatutos, porque si no, pues no se consideran de interés. Esto no tiene mucho sentido. Tiene sentido para el que lo hace, claro. Y una normativa en Andalucía que iba en esa línea también. Y totalmente.
Siempre hay un... Eso parece ser el camino. Un intento de construir una sociedad que dejara atrás aquellos elementos que en aquellos tiempos fueron los más activos, sin ninguna duda, junto a los partidos y los sindicatos que pudieron estar, ¿no? Bueno, y bajando un poco al plano de lo nuestro, de lo más cercano, de lo municipal, ya que la Constitución no nos da cobijo, ¿no? Se articulan normas, leyes, bueno, en Córdoba, en la administración local, se hablan de ordenanzas, ¿no? Que son los reglamentos, que son los que nos dan una cobertura legal, ¿no? Cuando hablamos de un reglamento orgánico, estamos hablando de una, entre comillas, constitución municipal, ¿no? Por darle un formato normativo, ¿no? Sin embargo, ¿tiene valor de ley para ser cumplido? Estoy hablando del reglamento de participación ciudadana, ¿no? O sea, mientras que cuando tú hablas con un político y te dice no, porque, o sea, no digo que no por defecto, ¿no? Pero cuando se antepone que hay que atenerse al marco legal, porque se pueden hacer estas cosas y estas no, porque es el marco legal el que nos condiciona y el que nos da amparo o nos deja fuera de ello. Sin embargo, el reglamento de participación ciudadana, que debería de ser también un poco ese armazón donde poder colgar, o ese armario donde colgar todas esas perchas de la participación, tiene ese mismo tratamiento por parte de los políticos que regentan el ayuntamiento, da igual en el momento en el que sea. No quiero personalizar ni en este ni en el otro, sino en el que sea. No, pero el ayuntamiento intenta que no, pero que es un reglamento orgánico, tan orgánico claro, como el del Pleno y tan orgánico como el de la Junta de Gobierno local, que eso sí se respeta. Entonces hay una cuestión simplemente de falta de respeto y de que el movimiento ciudadano amplio no ha querido ir a la vía, digamos, jurídica y judicial. Entre otras cosas porque cuesta dinero y es complicada, ¿no? Pero si en algunos casos fuéramos la vía jurídica, tendríamos facilidad para ganarlo con toda certeza, porque el reglamento cumple todas las prerrogativas jurídicas, tenía todos los informes favorables y tiene legitimidad legal. Esa fue la diferencia con los primeros. Los primeros dos reglamentos, el del 83 y 86, era más un acuerdo político porque la ley no le daba base, sí en el fondo, por la Constitución, de hecho, pero no tiene una base jurídica. La ley de grandes ciudades es la que nos permite generar jurídicamente una fuerza sobre la participación, que además convertimos en reglamento orgánico, que no lo pide que sea orgánico el del reglamento del Consejo Social, pero no dice que sea orgánico el de la participación, pero en su momento exigimos que fuera orgánico también el de la participación y así se aprobó. Hay un detalle que tú también conoces personalmente algo, Enrique, el que el otro día se quedaron asombrados porque esto de que el presidente de una junta municipal no convoque cuando está decidido o cambie el día de la convocatoria porque tiene otro acto, eso es totalmente ilegal. No digo que es ilegal. No sé si sabe todo el mundo en el sentido. Un pleno, el único que puede cambiar el día del pleno es el propio pleno. Entonces, cuando se van de vacaciones en julio y no quieren tener reunión en agosto, el pleno de julio decide adelantar la fecha, pero tiene que ser el propio pleno. La Junta de Gobierno local pasa exactamente igual. Si quieren cambiar el día de la convocatoria, tiene que reunirse la Junta de Gobierno local. Ni el alcalde puede cambiarlo, ni el alcalde. Podrán convocar un extraordinario, pero no convocar un pleno o no convocar una Junta de Gobierno local, eso es recurrible. Y convocarlo un día diferente es que es recurrible. El día que a lo mejor queramos hacer eso, demostraremos que realmente se puede hacer. Pero claro, primero hace falta pasar por el filtro de los técnicos municipales, que en estos temas vecinales y participativos siempre les cuesta mucho trabajo. Sí, y les cuesta, ¿no? Sí, les cuesta trabajo a ellos compartir, les cuesta a ellos, ¿no?, trabajo compartir, a los funcionarios también, a los técnicos, les cuesta trabajo compartir con los el vecino y vecina, les cuesta trabajo compartir decisiones y qué hacemos ahí si no tenemos una formación determinada, ¿no? Eso cuesta bastante, ¿no? Pero nos ha pasado eso, si fuéramos a los tribunales, ganaríamos el 90% de lo que planteáramos. Sí, porque yo creo que es una cultura. Dicen, le cuesta a los funcionarios entender el tema de la participación y sin embargo aquí la participación
surge desde las asociaciones vecinales, pero acompañadas por los ayuntamientos. En aquellos momentos, claro. En aquellos momentos existía lo que es el servicio social, el desarrollo comunitario, y desarrollo comunitario, su función era que la sociedad de la ciudad se organizara, se engordara, que tuviera incluso los teníamos, no digo en nuestro servicio, pero sí que funcionaban también como funcionarios para las organizaciones vecinales. Madre mía. Y estaba hablando de la estratosfera porque... Bueno, pues yo no hablo de la estratosfera. Eso y hoy... Ese es el origen de los primeros centros cívicos. No son 40 años, Blanca. Yo creo que son 400. Lleva razón, ¿no? Soy muy mayor. No, que va, yo que digo va. Esto porque se vea que es posible. Y no solamente es posible, como ha dicho Juan Andrés, que es de obligado cumplimiento. Debería de ser. No, es de obligado cumplimiento, lo es. Otra cosa es que no lo exijamos. Eso no hay que demostrarlo. Eso hay que cumplirlo. Que no es ninguna no es benevolencia por parte de esto. Son graciosos. No es una gracia que te conceden. Que esto es un reglamento orgánico, por tanto, tiene que tener la misma seriedad, porque la tiene. Es que además, hay algo que hay que saber también en la organización municipal. El alcalde no es más que el pleno, ni es más que la junta de gobierno, ni es más que la junta de distrito, ni el pleno es más que la junta de distrito. Cada uno tiene competencias diferentes. Y en las competencias que tiene cada uno es soberano. Pero aquí parece que no, que hay una especie de... Nos quieren incidir siempre que hay una especie de sistema piramidal. Y no hay un sistema piramidal, hay un sistema horizontal de 4 organismos mínimos más lo de las empresas y organismos autónomos. Y esa red es horizontal, no hay una que pueda sobre otra. Pero eso no lo percibe. El pleno no puede darle orden al SADECO. Eso lo percibes tú, Juan Andrés, a lo mejor, porque los que estamos en las asociaciones vecinales... Pero el pleno no puede darle orden al SADECO, por ejemplo. El pleno no puede decirle, limpie usted esta calle, y el SADECO, que tiene su propio órgano, su propio estatuto, claro, para eso se es crea. El que decide las calles que limpia. Eso es evidente. Entonces, lo que estamos diciendo es que no tenemos conciencia del poder real que reside en la capacidad de que los movimientos sociales se articulen también como parte del poder municipal, ¿no? Sin duda. En la parte que le corresponde, ¿no? O sea, porque aquí no se trata ni de usurpar el papel que tiene el alcalde ni el concejal, ¿no? Ni, bueno, pero ser cada uno lo que le toca ser, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, a lo mejor no tenemos ni conciencia ni fuerza suficiente, porque claro, esta conciencia, si la tienen unos cuantos, no es tampoco muy decisiva, porque, hombre, podemos judicializar todo esto, como están haciendo ellos en el tema político, pero a mí no me parece. A mí me parece que lo lógico sería que se desarrollara con el acuerdo, con la fuerza suficiente para que sea una necesidad, es decir, para que se convierta en necesidad, en una cosa cotidiana, que tú ejerces tu ciudadanía y las tienes. Pero claro, cuando has preguntado que si es de obligado cumplimiento, sí es de obligado cumplimiento. ¿Qué ha ocurrido durante todo este tiempo? Y cuando no era orgánico igual, que dependía de la voluntad del gobernante. Porque ni siquiera del gobierno, que estuviera en ese momento. Porque no es una cuestión de normativa tan clara, sino que de la visión particular que tiene cada uno de los concejales sobre el tema de la democracia, y que es democracia real y que no es. Porque tú te podías encontrar con un gobierno municipal en que 4 eran absolutamente... no hablaban contigo, ni respetaban el reglamento, ni nada, y había a lo mejor algunos... Bueno, el concejal de Participación Ciudadana, Cándido, que yo recuerde... de los primeros. Su función era de recordarle a todos los demás concejales que tenían obligación de hacerlo, que no era... una cosa... Ahora intentan recordarlo, pero no lo hacen caso. Bueno, ahora es que no sé si hay... Ahora yo creo que... Yo no lo sé si ahora María Luisa intenta recordarlo, ¿no? Alguna vez, pero da igual. Pues que los ponga todos en fila y se lo diga toda la semana. Algunos también no lo sé, si ahora lo intentan recordar, es que ya se le ha olvidado a todo el mundo. Bueno, probablemente no sea medular, ¿no? En la política de los grupos del grupo de turno, ¿no? Quizás no sea algo que cuando tú eres convocado a formar parte de una lista, esto va a ser parte de tu ABC. O sea, si yo, que soy el primero, no cuento con el ejemplo, probablemente si tú eres un compañero mío y yo no lo hago, tú tampoco lo vas a hacer, ¿no? Quiero decir que en esa estructura piramidal tiene que cundir el ejemplo primero, ¿no? Sí. Y si no lo cunde el ejemplo, pues de ahí para abajo... No, y la costumbre se hace ley. Es que yo creo que muchas veces en los sitios se está y se hace lo que se hacía antes y nunca se cambia, y se establecen unas formas de funcionamiento que ya sabemos.
pero que creo que también tiene mucho que ver lo personal. Porque en programas políticos donde se habla de la participación en casi todas las hojas del programa, luego hay concejales que que tampoco no lo se han aplican. enterado. Sí. Y es una cuestión casi de visión personal. Se habla sobre ello, pero no se actúa. Entonces, las relaciones, podríamos decir que las relaciones con el poder político siguen manteniendo una profunda asimetría, ¿no? Porque yo recuerdo la época en la que yo aprendí a participar en mi asociación vecinal, Sí. y yo aprendí a darme cuenta rápidamente de que esto de lo que se trataba es de yo te oculto la información. Si tú no tienes información, No tienes capacidad de participación. Aquí ya hemos acabado con Pues todo eso es lo de demás, siempre, claro. con lo cual o te la doy nada más que a ti, y tú, caciquillo, la manejas como tú quieras, o Sí. entre Y lo te que doy la tú y que yo me hablamos. interesa, claro. Claro, ¿no? O te mando 500 folios 2 días antes, Por ejemplo. cuando aparte estás trabajando, Madre mía de mi alma. y cuando aparte estás trabajando y además no puedes ni dedicarlo, ni tener a lo mejor la formación para poder Nunca Hombre, estaré yo- suficientemente agradecido al ofrecimiento. Te agradezco de ser- esto, Enrique, porque lo de la información, estamos hablando de participación, pero la información es muy importante en todo esto. Claro. Eso es determinante en todo, además, ¿no? Una persona informada puede actuar, si no... Claro, tú tienes argumentos. Claro. Es que Claro. si no tienes información y todo es Y tan un graciable, al sí, final sí. termina siendo, Y bueno, un colectivo pues, se encuentra de te voy a buena contar primera. algo, te voy a contar Mira. algo, y te cuento algo, te cuento lo que me da la parcial, gana y te lo parcial, cuento como yo Eso es. quiero. interesado, Eso es. parcial e interesado, Sí, sí, o sí. sea, legítimamente. La parte de lo que... Bueno, eso lo están haciendo continuamente en la prensa, eso no es tampoco Claro. ninguna novedad, ¿no? Eso es Cuentan una lo que ley, les una interesa norma contar, que eso ya es... eterno, ¿no? Eso es. O sea que yo te lo cuento, te cuento la parte que a mí me gusta y la que no me gusta, Pero eso no la cuento, ni pero nadie eso me la también, pregunta. eso también hemos hablado más de una vez en otros momentos. Hay fórmulas de intentar forzar eso, como marca el reglamento actual, que sería aquello de las memorias participativas. Ay, Dios Si mío. eso se consiguiera Ay, Dios mío. jurídicamente, o sea, si oficialmente el que gobierne se obliga a que los expedientes tuvieran un apartado que no lo marca la ley, pero que lo pueden imponer internamente, que tengan que tener escrito cuál ha sido el recorrido participativo Efectivamente. que han elaborado, con quién han hablado, con quién no han hablado. Esto parece una cosa muy rara, ¿no? Esto es lo que la Unión Europea hace con los lobbies. O sea, allí el que va a hablar con eso tiene que hablar con un lobby, tiene que quedarse apuntado. Pues aquí queremos saber, y no sería importante saber, cuando se hace una ley, la que sea una ordenanza, una norma, un programa, con quién se ha hablado, con quién se ha consultado. ¿Cuál ha sido el mecanismo participativo que se ha recorrido? Que se ha acordado. Si es que se ha Eso es la acordado. trazabilidad del resultado. De los es que es muy alimentos. fácil, pero es que esto es muy fácil. Eso es saber de Pero dónde yo viene la pienso- no lo quieren. Pero sí, por eso Juan, no lo quieren. pero yo pienso que desde la Unión Europea se insiste. Sí, sí, es Porque que es el necesario. Consejo de Europa, que hombre no forma Sí. parte de, pero insiste en que los procesos tienen que ser Pero participados. ese mecanismo es fundamental, a ver si conseguimos Claro. imponerlo de alguna forma. Pues sí. Oye, y por cambiar de tercio, mira que a mí me entusiasma hablar del artículo 23 del Reglamento de Participación Ciudadana, ¿no? Porque es como una guanta sin manos que le das al político. Dice, hoy vas a aprender una cosa nueva, compañero. Te voy a hablar del artículo 23 del Reglamento de Participación. ¿Cómo? ¿Eso qué es lo que es? ¿no? Hay Dice, reglamento. hay algo, dice, pero ya es una amenaza, ¿no? Dice, este me va a dar una pedra con algo malo, ¿no? Bueno, pues efectivamente el artículo 23 es lo que acaba de denunciar Juan Andrés. Pero bueno, por cambiar de tercio, que nos van quedando pocos minutillos y yo quiero hablar del papel de la mujer en el movimiento asociativo de la ciudad. Porque, bueno, independiente, o sea, además de por lo que tú has dicho, la visión del mundo es una visión debe de ser una visión compartida, ¿no? Estamos hablando de participación, que menos que sea compartida, pero además con esa visión que las mujeres aportan en el diseño de la ciudad, en todas las estrategias, ¿no? Que es perfectamente complementaria a la que aporta. Hace un momento en la primera entrevista estaban dos mujeres representantes de comisiones obreras para hablar de las zonas el tema de los horarios, ¿no? Sí, la apertura de las zonas comerciales. de los centros comerciales, Sí. ¿no? Y es verdad, la perspectiva que aporta una reflexión desde la perspectiva de mujer no tiene nada que ver con la de los hombres, ¿no? ¿De qué forma, Blanca, entiendes tú que
ya las has iniciado, ¿no?, al principio de la conversación. ¿Cómo ha contribuido la mujer al diseño de esta ciudad, Córdoba, de 2020 hasta llegar a 2023? ¿Qué papel ha desempeñado? Porque la cara es siempre la del hombre. La cara que ha aparecido, no siempre, pero habitualmente ha sido la del hombre. Tú fuiste la primera mujer presidenta no de una asociación vecinal, sino del Consejo de Distrito, pero casi, habría que buscar y rascar. Sí, y hasta muchos años después no se han incorporado las mujeres a la primera línea, a la línea más visible. Pues mira, Enrique, yo te voy a contar en muy pocos segundos una experiencia personal que yo tuve. Yo cuando llegué a la asociación vecinal como presidenta, que decimos que nunca ha habido jóvenes en las asociaciones vecinales, yo me mundo de risa porque yo tenía 30, tendría menos. Y me fui la primera presidenta de esa asociación vecinal, que por cierto era antigua, cabezas de familia, toda aquella historia. Yo cuando llevaba allí ni 3 minutos me di cuenta que efectivamente yo estaba de presidenta yo y 14 tíos, y que además nos reuníamos a las 9 de la noche, y que además bueno, pues luego a la hora de trabajar en el barrio se trabajaba con mujeres, pero porque había muchas mujeres activas en la asociación vecinal, pero que decisoria y en órganos directivos, en esto no era posible. No era posible porque además es que me parece que de una lógica que las mujeres somos muy prácticas, hemos tenido que estar acostumbradas a ser muy prácticas. ¿Y quién iba a aguantar como yo? Empezar una reunión a las 9 de la noche, terminarla a las 11 y tenerte que emborrachar luego en todos los bares del barrio, porque hay que socializar y hay que hacer barrio. Eso es imposible, ¿no? Y bueno, yo entre otras cosas por aquello se creó la asociación de Levante de la Jara, porque es otro horario, otra gente. Y además, en la detección de los problemas, sí, mira, yo he estado hablando del tiempo, de los horarios comerciales. Pero yo creo que las mujeres tienen, lo digo en serio, si se hubiera contado más con las mujeres para el diseño de las ciudades, no tendríamos los problemas que tenemos de barreras, por poner un ejemplo. Sin duda. Porque lo sufrimos diariamente. Porque la que no lleva un carrito lleva un minusválido y la que yo no llevo ni un bebé. Es decir, eso clarísimo. De espacios públicos sería otra ciudad distinta, porque es que es imposible, porque es que, ya te digo, un hombre atraviesa la ciudad, va a trabajar, la atraviesa, pero las mujeres es un espacio circular, efectivamente. Además, cuando tú hablabas antes de los cuidados, o sea, claro, ejercer los cuidados es una forma de ejercer también la ciudadanía, ¿no? Porque claro, tú no te queda más sales a la calle con tu bebé, sales a la calle con tu mayor, sales a la calle con tu carrito de la compra, sí, y eso te condiciona la visión, la cosmovisión que tienes del claro, el parque, la conformación de un parque, la conformación incluso de los espacios que se ponen en los espacios públicos, el mobiliario, como está, pues, es decir, una cantidad de cosas. Bueno, claro, el tema, pues vamos a hablar del tema escolar, que por supuesto, del tema de salud, que también me parece fundamental. Hay algo que, por contrapeso, sí, de lo que han tenido que pasar para que la mujer se incorpore visiblemente a lo que ya estaba haciendo, que es crear la ciudad, hay un montón de colectivos, no voy a poner el nombre como tal, también el vecinal lo ha sufrido, donde tenían el famoso día de homenaje a la mujer. Madre mía. Que es el día. Sigue habiendo. Por eso digo, todavía hay colectivos y demás que un día se reúnen y lo que dicen es: qué alegría, y vamos a darle hoy un homenaje a mi mujer porque me permite llegar tarde, estar yo en el bar, estar yo en la asociación, hacer yo las cosas, mientras que ella es cuidadora, como ha dicho muy bien Blanca. Por tanto, ella es la que después va al centro de salud, ella es la que va al colegio, a las reuniones, ella es la que va... Y yo lo que tengo que hacer es un trabajo determinado y aparte ya ir a hacer otro tipo de vida entonces de hombre, ¿no? Al parecer. Eso, evidentemente, el cambio social brutal que se va experimentando, aunque quedan resquicios, siempre lo sabemos, ¿no? Esto ha provocado, lógicamente, que la mujer haya tomado un papel mucho más protagonista y mucho más visible. Y, como ha dicho muy bien Blanca, al final, quien sabe el problema del centro de salud, sabe el problema del colegio, quien sabe el problema del mercado, quien sabe el problema de la zona verde, quien sabe el problema de la barrera, básicamente, y ha sido básicamente las mujeres en esos tiempos, mientras que el hombre básicamente tenía el problema de dónde aparcar, fundamentalmente, dónde aparcar el coche, sí, y poco más, y todo era tráfico, sí, y ahí hacemos crear una sociedad,
para el coche y para el tráfico. ¿Es posible poder aparcar el coche en la puerta? Lo más cerca de... Sí, si en vez de un parque me pones un parking, siempre es mucho mejor. Esa es la política que sigue habiendo, ¿no? Bueno, habría que ir cambiándola. Y que la que estamos cambiando, espero que estamos cambiando. Hay que ir cambiándola. Pero eso es cierto, claro, es que es así, pero a mí lo que gracia me hace es que las decisiones, pero sigue pasando en el siguiente aspecto, incluso en el movimiento vecinal y ciudadano y en todo, ¿eh? Las decisiones las tomamos los hombres. Es que todavía es que tú ves muchos sitios y fotos de cosas donde se decide y todavía son mayoritariamente hombres, pero vamos... Gerardo Pedrado, que está siempre... No, es que... No, esa foto ya se imagina. Es que es muy curioso, porque eso tiene mucho que ver, y bueno, es que todo tiene que ver, claro, en este mundo está todo entrelazado. Tiene mucho que ver con el ámbito público y el ámbito privado. Y el ámbito público y el ámbito privado nos ha traído unas consecuencias a las mujeres nefastas, como podéis imaginaros, ¿no? Yo, por ejemplo, he ido a tomar copas de la asociación con los tíos de la asociación, con un maltratador, y he dicho que yo no voy a volver, que no quiero veros más con este. Es que esto pertenece, eso estamos hablando desde luego del pasado. Es que esto no tiene nada que ver, su vida particular y privada, no nos podemos nosotros. No, es delincuente. A ver si nos enteramos. Eso, afortunadamente. Lo sabemos todos. Muy afortunadamente. Hombre, pues eso tiene mucho que ver. Ha empezado a cambiar mucho, pero claro, todavía pero forma parte de lo público y lo privado. Es decir, en lo privado no entran las leyes, como que en lo privado no entran las leyes. Tenemos 50 diputados que piensan de otra forma. Claro. Bueno, pero hay 300 y pico que ya. Y hay una realidad social. ¿Cuánto hay? 50 y tantos diputados que piensan de otra forma. Sí, 50 y tantos diputados que piensan de otra forma, pero que yo no creo ni siquiera esa forma de pensar se corresponde con sus votantes. Fíjate tú hasta dónde te llego. Uy. No, yo no estoy ni segura. Esto no es posible. Bueno, vamos a ver. Y cago la más, si es que ahora que estoy yo calentándome, vamos a tener que cortar ya. Vamos a ver. Hasta aquí hemos llegado. Venga. ¿No? Bueno, hemos crecido, hemos desarrollado una conciencia de sociedad más participativa, hemos reticulado la sociedad haciendo que todo pueda tener un encaje asociativo, y de hecho hay una pluralidad extensísima de colectivos que se reúnen por afinidades y por necesidades muy particulares. O sea, eso está francamente bien, ¿no? El porvenir. Os pido una reflexión próxima de qué vaticinamos ante una sociedad. O sea, hemos llegado 40 años pasados, hemos llegado al momento actual, y el momento actual tiene un escenario complejo, ¿no? Con una crisis climática incuestionable, aunque haya 52 descerebrados que digan lo contrario, ¿no? Y otros tantos millones más que puedan decir lo que les dé la gana de que la Tierra es plana. Bueno, hay un paradigma diferente, ¿no? ¿Cómo encaja la participación en ese porvenir? ¿Cómo lo veis? Yo voy a apostar siempre por mi forma de ver esto de la participación, ¿no? Lo que hace falta es generar otra vez confianza en la creación de asociaciones y colectivos, de la vida conjunta. Hay que buscar espacios a este respecto y hay que hacer que la gente pueda tener espacios donde encontrarse. Yo estoy viviendo alguna experiencia en mi barrio en las últimas semanas, meses, de grupos, podemos decir, de gente joven que está quedando en el barrio, de 30 y tantos años, de 40 años, que empiezan a tener necesidad de vivir otra vez la vida y empiezan a tener necesidad de que se construya otra vez colectivamente, y están empezando a entrar en el AMPA, están empezando a conectar con la asociación, están empezando. La suerte es que hay también, por ejemplo, un local para donde poder asistir algunas veces, ¿no? Hay que volver a generar una cultura donde no vayamos necesariamente a un sitio privado a consumir, sino podamos ir a un sitio donde a veces se puede consumir, pero se puede hacer otras cosas. Hay que generar. Los centros cívicos no pueden dar ese servicio totalmente, puesto que son un poco propiedad de todos. Pero necesitamos a veces tener una identificación. Una asociación, un colectivo necesita tener un lugar donde estar, donde encontrarse, donde hablar, donde reunirse. Incluso aquellos que se puedan parecer a bares permiten eso y permiten cierta identificación. Sí. Y la gente sabe a dónde ir. Uh-huh. Y por eso es bueno esa iniciativa que pueda haber otra vez. Hay que apostar
por apoyar los nuevos movimientos que puedan existir y darle cobertura y darle ayuda y darle medios para que exista una realidad colectiva y asociativa que se identifique lo que es una sociedad y lo que es un barrio. Yo apuesto por ahí y a partir de ahí la gente querrá participar porque quiere construir colectivamente otra vez. Bueno, Pues ¿eso es una visión o es un deseo? Es un deseo. No, Es una visión eso que es estoy una visión empezando, que tiene. Una visión, ¿no? pero evidentemente se convierte en un deseo. Vale. Pero algo Pero- que parte de un análisis de lo que está pasando. Era ¿eh? una maldad Sí. por mi parte. ¿no? Y yo No, estoy de acuerdo tú con nunca Juan has sido Andrés malo. en que siempre ha habido grupos de jóvenes que han tenido Siempre. ese tipo de sensibilidad, no Siempre. mucho. ¿Cómo lo ves, Blanca? No, yo lo veo más por el lado ecológico, fíjate tú, por la crisis climática. Sí. Yo veo que sí, sí, y la hemos estado hablando antes, Juan y yo. Lo que pasa es que Juan, ya sabes que, bueno, tiene sus ideas propias, como todo el mundo. Pero Pero yo no soy Nadie es terraplanista, ¿eh? Yo no soy terraplanista, ¿eh? Nadie bueno, es no, perfecto, ¿eh? pero no, por favor, ahí no, yo nunca he pensado que fuera demente. Pero lo que sí te digo es que esto nos va a hacer replantearnos muchas cosas. Sí, sin duda. Entonces, al replantearnos muchas cosas de todo esto que estamos hablando de los consumidores, del individualismo, pues a lo mejor yo soy optimista. Tendrá que cambiar la fuerza si es que de una ciudad más compacta, una ciudad más, ¿no?, donde puedas vivir, donde te sientas mucho más seguro. Y eso yo creo que sí se está viendo que vamos forzados, vamos un poquito forzados, pero Fíjate que no hemos hablado, por ejemplo, del Plan General de Ordenación Urbana. pues, que es una pues hoja eso de lo ruta. hablas con los concejales que vengan y con todo Sí, esto. sí. Y con los futuros alcaldables o alcaldables, Y los futuros porque es muy alcaldables. importante eso. Hombre, que sí lo es. No sé si se han dado cuenta Hombre, que sí lo es. que hay que cambiar eso ya. Yo creo que algunos se han dado cuenta antes que otros. Sí. Y- Pues hay un debate sobre eso. y eso Posiblemente, es importante. posiblemente. O, por ejemplo, también se nos va a quedar, lamentablemente, en el tintero los centros cívicos, ¿no? Porque hoy hablar de centros cívicos, hablar de un desdibujado plan que venía a articular precisamente Pero mira, yo las relaciones sociales. Está bien lo de los centros cívicos, pero mira, yo por ejemplo, el tema del Luciano Centeno, por poner un ejemplo funciona. Es curioso. Es un centro cívico o cultural, pero está abierto autónomo, siempre claro, y abre los domingos y autónomo. sábados, que es cuando la gente más lo No necesita y los chavales funcionarial, pueden. claro, no funcionaría. No, lo que te quiero decir es que incluso yo soy de la opinión de lo que ha dicho antes Juan Andrés, que la gente es bueno que se agrupe, aunque sea porque sean peñistas, que decimos siempre los peñistas, Sí. porque eso está muy bien. Que alguien se una porque tiene una afición en común y que de ahí Eso hay que además eso surgen hay que muchas más potenciarlo. necesidades. Pues Eso hay está que muy bien, potenciarlo claro y que con sí. y Yo con la medios. asociación, efectivamente, eso hay que promoverlo. ¿eh? Bueno, para terminar, vamos a terminar ya con esto. A cada una de las personas que venís al programa, la esencia de este extraordinario especial elecciones no es el de un debate electoral. Yo estoy disfrutando, creo que además es mucho más singular lo que estamos haciendo, de destripar conceptos que probablemente ayuden a la gente a saber interpretar qué cosas son las que tienen que ver con su ayuntamiento. Si sale el debate, pues fenomenal. Pero si no sale, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. Pero si sale, adelante, os vamos a pedir a cada persona que estéis aquí que le hagáis una pregunta al alcalde, porque por otra parte, Blanca, no hay candidatas. No hay alcaldesa, no hay imposible. sí, perdón, La de perdón. ¿Quién? La de Vox, Vox. una candidata. Bueno, ¿Quién pues una mujer. Una señora. Sí. Bien. En el escenario ¿Que manda en su casa? mayoritariamente son hombres, ¿no? Pero bueno, por eso mismo al alcaldable, da igual, vamos a dejarlo en un asexuado. ¿Qué le preguntaríais? ¿Qué pregunta le lanzaríais? Porque si celebramos el debate, ordenaremos de la mejor manera que seamos capaces para poder trasladar las preguntas que nos hagáis. Venga. Yo lo tengo muy claro, que es la pregunta que además me toca hacer obligatoriamente. ¿Va usted a aplicar y cumplir el reglamento de participación o no? Fundamentalmente. Pero si yo te digo que sí, ya te he contestado. No, pero va a aplicarlo. Dale más mordiente. Venga, Juan, que tú... Fundamentalmente, si está dispuesto a crearla. No, hombre, no me digas que... No, claro, no, Que es lo que creo que deben decir, comprometerse al cumplimiento. Y eso significa, entre otras cosas, aplicar las memorias participativas, hacer cumplir lo que marca, que funcionen los órganos. Ve, eso me gusta Posar, más, porque eso es más Vale. más Pues, ¿sabes lo que yo te incisivo, digo? ¿no? Que a mí me gusta lo mismo lo primero que lo segundo, porque te va a decir siempre que sí.
Claro, No, si estamos en campaña electoral. Pero eso es inevitable. Yo pero la pregunta tengo que hacerla. Particularmente no le... Vale. No, es que yo... Es Juan procedimental, ya está. No yo es que vamos, soy, no vamos a evitar que... Pero este te voy a hombre... enseñar una cosa a la gente, no es lo que, lo que dice, es lo que hace, ¿no? Pero yo llevo mucho eso tiempo que ya después, que lo he comprobado. Eso que esperar después. Bueno, Que las personas esa es su pregunta. La bueno, tuya. a mí es que yo no, por eso te estoy diciendo que yo no le haría ninguna pregunta. Toma ya. No, en serio. Señores candidatos, han venido ustedes aquí, pero que de parte de mi amiga de Blanca, que se vaya con ustedes. No, hombre, lo que te quiero decir es que me cuentes lo que vas a hacer, pero que me lo cuentes con pelos y señales, que yo puedo luego hacer un seguimiento, porque el control, todo esto no hemos hablado del control, ¿sí? de los poderes públicos, que también se participa también para que haya un control. ¿Estarían ustedes dispuestos a someterse a cierto control exhaustivo por parte de alguien? ¿Y te dicen también que sí? También, ¿no? Siempre me encantaría que tuvieran un proyecto de ciudad, que estuvieran, que yo por lo menos conociera la planificación que tienen hecha, pero mucho más concreto que repetir todo lo mismo y el mismo programa, todo perfecto y positivo, sino un poco que tú le veas un poco de más imaginación, más creatividad y más concreción a la vez. Todo esto que nos hemos... Claro, que por ejemplo que en tu distrito dijeran esa cosa que van a hacer. Por ejemplo. Por ejemplo. No, por ejemplo. En el distrito centro, que vive Blanca, que es donde yo me desenvuelvo, me desarrollo y me pero no relaciono. digan a lo mejor. A lo mejor a no. lo mejor no. O a lo mejor no. Es que te voy a decir una cosa. La experiencia que tengo en la ciudad, cuando empezó a conformarse la ciudad democrática, era muy planificada. Y se decía este o este y se compensaba. Norte, sur, y se compensaba. Es que es así. ¿Cómo se puede hacer? Es que no se puede hacer de otra manera. Ay, Dios mío. Y ahora para allá, no sabemos. Yo le preguntaría eso. Vale. Cuéntame lo que vas a hacer en la ciudad. Vale. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Si lo vas a hacer con nosotros o con quién. O ya te diré cómo lo hago. No somos los enemigos. Ya está. Bueno, Blanca, espero que hayas estado a gusto, que haya sido un rato agradable. Para mí lo ha sido. Juan, muchas gracias por revalidar. Ya no te molestaremos más en los próximos 15 días, otra semana. Gracias a los dos. Sí, me gusta. Sí, yo le va a la marcha. Se relaja. Bueno, y va más porque estamos hablando de algo que, Claro. que lo llevamos más que mamado, ¿no? O sea, y se puede decir además con poderío. Así Si es. hay alguien que pueda decir que somos de tripaterrones, podemos ser quizás la gente que estamos hoy aquí, ¿no? Que venimos de largos, como decía el programa, venimos de luchas lejanas, ¿no? Bueno, pues 40 años no es nada. Familia, espero que hayáis disfrutado estas 2 horas. Para mí han sido un momento muy entrañable de encuentro con amigos como los que tengo aquí ahora mismo en la mesa, con Blanca Toscano y con Juan Andrés de Gracia. Y bueno, que disfrutéis de la primavera, que comáis caracoles, que paseéis al sol, que es muy importante para el morenito de la piel, y que ya estamos preparando la escaleta del próximo programa del 30 de marzo. Os prometo que va a ser tan fresco y dinámico como lo que estamos intentando hacer, como por ejemplo en el día de hoy. Así es que hasta entonces, gracias y volvemos a encontrarnos. Mucha salud y disfruten, de parte mía y de parte de Carlos.